en una oración. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, Señor, y por permitirnos en esta noche poder reunirnos, Dios, a través de este medio, para poder estudiar tu palabra, Señor, en este libro de Daniel, Padre Santo, y que podamos entender las Escrituras, que nos ayude a reflexionar sobre nuestro actuar, sobre nuestra vida, Dios, nuestro caminar, Señor, como cristianos. También, Dios, que nos ayude, Padre Santo, a todos a crecer en unidad, a tener un mismo conocimiento, Dios. Y en general, Padre Santo, que este mensaje sea bueno, sea dirigido por ti, Dios, que sean tus palabras que vienen de lo alto, Padre, y no palabra de hombre. Señor, queremos agradecerte por la vida de nuestros hermanos que ya están conectados. También rogarte, Señor, porque sabemos que hay hermanos que tienen dificultad para conectarse, pero que quizá en su corazón está el deseo de hacerlo. Te rogamos que permitas que ellos, al igual que nuestras personas que a veces nos acompañan, Dios, puedan hacerlo y también sean partícipes de este mensaje. Te rogamos y te pedimos, Padre Santo, todo esto pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues para empezar, me gustaría preguntarles, ¿qué estamos estudiando, hermanos? Yo sé que lo tienen bien presente, pero es la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué estamos estudiando? Ok, ¿y en qué capítulo nos quedamos? En el 2. ¿Versículo qué? 23. Bueno, en efecto, hasta el 25, ¿no? Más o menos fue lo que leímos, o 24. Este libro de Daniel, pues definitivamente es un libro muy, no solamente interesante, sino también que tiene un contenido bastante relevante. No habíamos mencionado, hermanos, que en las Escrituras también se menciona en el Nuevo Testamento. Hay referencias hacia el libro de Daniel. Entonces, es un libro bien relevante, ¿no? Y vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos hablando acerca de, digamos, la parte inicial, entendiendo quién era Daniel, cuál era el contexto en el que se desenvolvía y que narraba estos primeros 2 capítulos de Daniel. Y nos quedamos hasta la parte donde Daniel y sus 3 acompañantes hebreos que eran parte de estos jóvenes que habían sido llamados, ¿no?, por el rey a ser instruidos en la cultura babilónica, habían sido llamados por Daniel mismo a orar, ¿no? A orar. ¿Alguien recuerda por qué se oró en estos últimos versículos, más o menos por ahí del 15 en adelante? ¿Alguien recuerda cuál fue el motivo de esa oración? A ver, no se amontonen, pues si no ya saben qué es lo que sucede aquí en estas clases, hermanos. Empieza la dedocracia. Había la prohibición de elevar alguna oración Así. A quien sea que no fuera el propio rey a quien había que pedir, porque había un decreto ahí. Bueno, eso lo vamos a ver hoy, hermano Vicente. Realmente en este capítulo 2 era porque había el rey tenido un sueño, que dice la escritura, que le perturbaba, ¿no? Y nadie, dice el texto, que nadie podía adivinar ese sueño. El rey no quería contarles el propio sueño y les dijo, pues me tienen que dar el sueño y además interpretarlo. Y como nadie lo adivinó, dice en los versículos 15, a partir del versículo 15, capítulo 2, que el rey mandó un decreto y tenían que matar a todos los magos, adivinos, astrólogos, porque pues no eran capaces de adivinar, ¿no? Y entonces oraron Daniel y sus compañeros para que ese edicto pues no se cumpliera. Oraron principalmente a Dios para que les diera la interpretación de ese sueño, ¿no? Así que esa fue la oración y en efecto se cumplió y después dieron gracias, ¿no?, a Dios porque Dios le dio la interpretación del sueño a Daniel en el versículo 19 al 24. Y a partir de hoy vamos a ver el versículo 25 en adelante. Y hay un tema predominante, hermanos, en estas visiones o interpretaciones de sueños que hace Daniel. Y me gustaría que a partir de ahorita pusiéramos bastante atención
¿Cuál es el punto central de todas esas interpretaciones y de esa, no solamente interpretación, sino también de cosas que suceden y que no tienen nada que ver con temas proféticos, sino es una narración a partir del capítulo 3 de eventos reales, o sea, no son de interpretación, o es una narrativa, pongámosle esos términos? ¿Y cuál es el punto central del libro de Daniel, al menos en estos primeros 7 capítulos? Versículos 25 al 30. Estamos en el capítulo 2 de Daniel. Dice la escritura, déjenme acá lo leo, estoy leyendo Reina Valera 1960, dice la escritura: entonces Arioc, que era este sirviente que estaba encargado de estos muchachos, dice, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey: ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios, dice aquí el texto, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí, dice el texto, tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Imagínense estar en esta situación, ¿no? El rey había dicho, como nadie tiene la sabiduría, ni puede adivinar, ni tiene el favor, en este caso, de sus dioses idólatras y dioses falsos, dioses con minúscula, el rey dijo que todos iban a morir. La fe de Daniel le hizo convencer a sus acompañantes, a sus amigos hebreos, que oraran al Dios. Esa oración fue contestada, después dieron gracias a Dios, y finalmente Daniel, con esa certeza, va y le pide a este hombre llamado Arioc que lo lleve delante del rey. Y es ahí donde hace esta interpretación. Y la interpretación es muy interesante, ¿no? Primero le da a conocer el cómo interpreta esto. Y esto es muy importante, hermanos, porque justamente el libro de Daniel tiene que ver con esto. Le está dando a Dios toda la gloria, toda la honra y en este caso, todo el crédito de no nada más la interpretación, sino del propósito propio de esta revelación, ¿no? Algunas personas llaman al libro de Daniel un libro apocalíptico, ¿no? La palabra apocalipsis en el griego realmente se traduce como revelación, ¿no? Y a veces esta palabra apocalíptico o apocalipsis la relacionamos con las cosas que están en el último libro de la Biblia, pero muchas de esas, pues hay que entender que la palabra propiamente significa revelación. Y Daniel estaba haciendo, como él dice aquí en el versículo 30, dice, a mí me ha sido revelado este misterio. Una vez más, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás. Estos demás a los que se refería Daniel eran los magos, los adivinos, los astrólogos y todos estos hombres a los que ya el rey había decidido matar por cuanto no habían podido interpretar este sueño, ¿no? Y luego le dice, sino que se me ha dado a conocer la interpretación para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es decir, esta profecía, porque todavía no se cumplía, esta revelación, era para el propio Nabucodonosor, para que él propio entendiera lo que iba a suceder en su propio reino, ¿no? Hay que también entender cómo Daniel inmediatamente le da la gloria al Dios, ¿no? Al Dios viviente. Dice en el versículo 28 y en el 27 primero dice, nadie puede adivinar esto que tú has dicho. Estamos parafraseando, ¿no? Haciéndolo más fácil. Nadie puede adivinar lo que has dicho, pero dice, pero hay un Dios en los cielos,
Y ese Dios es el que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Muy importante, hermanos, esta declaración de Daniel y nos hace ver cómo los hombres de Dios siempre tenían que darle todo el crédito, toda la gloria, toda la honra a Dios mismo. Precisamente, esta interpretación que vamos a ver es un adelanto de lo que el propio orgullo, la propia soberbia de Nabucodonosor lo iba a llevar. ¿Por qué? Por no darle la gloria a Dios, por no darle justamente esta alabanza y esta reverencia a Dios, sino que su propia soberbia y orgullo lo llevaron, más adelante lo vamos a ver, a perder incluso la razón, porque la escritura más adelante también lo vamos a revisar, Dios resiste a los soberbios. Y en este caso el rey Nabucodonosor es el mayor ejemplo, o uno de los mayores ejemplos, de este pecado tan grande que Dios, dice la escritura, que aborrece. ¿Cuál era la interpretación de este sueño? Vamos a leerlo en los versículos 31 al 45. Vamos a ver quién nos puede ayudar a leer acá. Vamos a pedirle al hermano Luis Omar, por favor, que nos ayude a leer. Daniel 2, 31 al 45, por favor. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tanto de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con un barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gracias, hermano. Esta primera interpretación, hermano, de este sueño del libro de Daniel es una profecía en ese momento que se estaba interpretando, de lo que iba a suceder con, justamente como dicen los primeros versículos, con el propio reino del rey Nabucodonosor. Esto es importante porque cuando nosotros empezamos a investigar acerca de este libro, pues hay de todo, ¿no? Uno no se puede basar lo que encuentra, hermanos, en internet, porque hay de todo, ¿no? Hay quien opina que esto eran cosas que van a pasar en el tiempo futuro a nosotros, pero ya no caen dentro de la interpretación, porque justamente el mismo texto, los mismos textos, versículos iniciales, dice el texto, este sueño, también la interpretación que de él diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el rey Dios ha puesto, el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza, le está hablando al propio Nabucodonosor. Y esto, desde aquí tenemos que partir para entender que, de hecho, yo, en mi opinión, no hay mucho tema de discusión en esta interpretación, que está hablando del propio reino de Nabucodonosor, que en este caso, pues como sabemos, hermanos, era pues el imperio babilónico, ¿no? El reino babilónico, que estaba presidido por Nabucodonosor. Y los reinos siguientes, porque la interpretación a mí me parece que es muy clara, ¿no? Hay algunas interpretaciones en el libro de Apocalipsis que, por ejemplo, son más complejas, ¿no? Más adelante aquí también vamos a ver algunas cosas que se pueden interpretar de ciertas maneras a partir del capítulo 7, pero este particularmente es uno donde no hay demasiada discusión, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, esta interpretación que Dios hace para el rey Nabucodonosor es una secuencia temporal de los reinos que iban a suceder al reino babilónico. Es interesante cómo al propio rey, al imperio de Babilonia, se le trata como un imperio muy grande, ¿no? Se le simboliza por medio del oro, que es muy valioso, muy codiciado y que además, digamos, en todas las culturas es importante. Y esto nos hace ver lo que dominó este imperio. Más o menos, esto nos llevaría a una clase de historia, ¿no? Que por supuesto no es el tema de o el parte central de estos estudios, sino es entender el libro. Pero más o menos el imperio babilónico cayó, o más bien dicho, se estableció aproximadamente hasta el 538 a.C. Después del imperio babilónico estuvo el imperio medo-persa, que se menciona en el versículo 32 como el pecho y brazos de plata. Y si ustedes, si quieren poner por ahí rayitas, o digamos, a relacionar textos, en el versículo 32 se menciona una cabeza de oro fino, ¿no? El imperio babilónico. Y en el versículo 37 y 38 dice, tú, oh rey Nabucodonosor, y se hacen otros adjetivos referentes a lo grande que era el reino babilónico. O sea, es decir, la cabeza de oro fino, versículo 32, la respuesta está en el versículo 37 y 38. Los pechos y brazos de plata, también en el versículo 32, la respuesta o la interpretación está en el versículo 39, donde dice, otro reino inferior al tuyo. Ese reino inferior, de acuerdo a la historia bíblica, y a la historia en realidad, pues de esos momentos, habla acerca del reino medo-persa, ¿no? Este reino medo-persa, como yo decía, más o menos empezó a partir del 538 a.C. y duró más o menos hasta el 331, cuando fue reemplazado, hablando del dominio del mundo en ese momento, por el imperio griego. Esto que se menciona como vientre y muslos de bronce, si se dan cuenta,
cada que viene un imperio a reemplazar otro, es representado con un material de menor valor, ¿no? Empezamos con oro, luego plata, luego bronce, y eso significa la importancia y la grandeza de ese imperio, que vuelvo a repetir, la interpretación es muy clara porque es una secuencia de imperios que reemplazaron al anterior. Entonces estaba el babilónico, después el medo-persa, luego el griego, en el versículo 39, si se dan cuenta, dice un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Quién no conoce a estos momentos pues la historia del imperio griego, ¿no? Lamentablemente sus prácticas idólatras han permeado mucho hasta hoy, ¿no? En los temas filosóficos, llamémoslo así, pero que realmente pues, tienen que ver con temas idólatras muy, muy grandes, ¿no? Y después en el versículo 33 dice que habrá otro reino a más que tenía piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿no? Esto es el Imperio Romano, el cual, digamos, en su momento tuvo una alianza que tenía que ver con los Ptolomeos y los Seleucidas, que básicamente eran los sirios, ¿no? El imperio que estaba en estas partes del mundo que hoy es Siria. Estos reinos, pues después de que derrotaron al imperio griego, pues de ahí se levantó el imperio romano, ¿no? Y este imperio romano dice que después fue derrotado, ¿no? Por otro reino que según los versículos, si se fijan, a partir del versículo 34, dice que fueron reemplazados, muy interesante esto, hermanos, por una piedra, dice. Una piedra cortada, pero dice no con mano. Ya desde aquí, cuando está excluyendo al hombre, debería hacernos inmediatamente, ¿no? Pensar en que si no es del hombre, no es humano, porque dice que hay una piedra que fue cortada no con manos, y eso ya nos lleva a pensar en algo fuera del hombre, ¿no? Es decir, algo celestial. Dice que esta piedra que fue cortada no con mano hiere a la imagen, o sea, todos los reinos, porque si se dan cuenta era una imagen, ¿no? Que tenía varias partes. Dice que hirió a esta imagen en sus pies y los desmenuza, ¿no? Y después dice en el versículo 35 que esta misma piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿no? En el versículo 44, vamos del 34 y 35 al 44, dice que este reino que levanta el Dios del cielo, versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que es este reino, este monte, que dice, no será jamás destruido ni dejado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. ¿Alguien recuerda, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, cuál era el imperio que estaba dominando la tierra? En ese momento, ¿quién? El hermano Ricardo. En ese momento del Señor Jesús, hermano, los romanos. El imperio romano, ¿no? Entonces ese reino que era, dice, en parte hierro y en parte barro, en parte fuerte, en parte débil, era el imperio romano. Y luego ese reino pues fue cortado totalmente, ¿no? Con la venida del Señor Jesús, su resurrección y pues la caída de su sistema, que en este caso pues también era un sistema corrupto, llamémoslo así, ¿no? Y que no reconoció al Señor. Así que este sueño es de una interpretación muy directa, vuelvo a repetir, no hay tanto lugar a la duda en qué se referiría, ¿no? Hay algunos historiadores que por supuesto, como en todo, yo repito, hermanos, si ustedes buscan en internet hay de todo, yo les animo a que no, a que no se dejen llevar luego por las cosas que vienen, porque hay quienes dicen, no, es que está hablando de los nazis, y después va a venir otro reino, y entonces hay mil cosas, ¿no? No se dejen llevar por eso, esto es muy claro, esto es muy sencillo de entender, al menos este sueño, ¿no? Después vamos a ver otros que son un poco más complejos, ¿no? Pero después de que pasó todo esto, hermanos, ¿cuál creen que haya sido la reacción, ¿no? La reacción del rey, en este caso Nabucodonosor. Se le está diciendo mediante un sueño, hermanos,
que su reino iba a ser reemplazado por, no nomás por uno, por otros 3 reinos, y finalmente iba a haber un cuarto reino que iba a ser mucho mayor y que no iba a ser destruido jamás. Pues eso lo vamos a ver a partir del versículo 46 al 49, donde el rey Nabucodonosor, dice la escritura, que se postró sobre su rostro. A partir del versículo 46 dice, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey además habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses. Importante, hermanos, porque sabemos que Nabucodonosor, Babilonia, son mencionados en la Biblia como referencia de idolatría. La referencia más alta de idolatría junto con Babel, ¿no? Y eso, imagínense, el rey humano, ¿no?, de este pueblo, diciendo públicamente que el Dios de Daniel ciertamente es el Dios de dioses y Señor de reyes, y que revela los misterios. ¿Se dan cuenta cuán gran bendición se llevó a través de Daniel al interpretar estos sueños? Igualmente que Daniel hizo, dando gracias a Dios, a partir del versículo 19 al 24, Nabucodonosor hizo exactamente lo mismo. Lo primero que fue Dios, a darle la gloria a Dios por esto, ¿no? Dice que entonces al versículo 48 al 49 que después le dio regalos a Daniel y le dio honores y además le hizo gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo, dice, de todos los sabios, ¿no? Más adelante, de hecho, van a darse cuenta, hermanos, en el capítulo 4, que Nabucodonosor llama a Daniel el jefe de los magos, ¿no? Esto no significa, hermanos, que Daniel era un mago, sino que pues en el medio babilónico, pues así les llamaban a estos hombres que interpretaban y que tenían, de acuerdo a estos textos que vamos a leer, pues la bendición de Dios, pues para interpretar ciertas cosas, ¿no? En esa cultura así se les llamaba. Dice el versículo 49 que Daniel solicitó al rey favores, ¿no?, para Sadrach, Mesach y Abednego, para que estuvieran con él, ¿no?, para que también fueran ayudantes y no se quedaran ahí en ese lugar. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? En el capítulo número 2 ya lo terminamos por completo. Sí, adelante, hermano Ricardo. Sí, hermanito, muy interesante este sueño porque precisamente está viendo que el principal reino de sobre todo que por la idolatría, la inmensa idolatría junto con Babel, Babilonia, así los reinos, pero lo más interesante, por supuesto, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Aquí vemos claramente, hermano, esta roca, esta piedra que iba a partir esos pies de barro a Roma. ¿Quién era? Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice aquí en 2 textos, en el 37 y en el 47, ¿verdad? Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Así es. En el 37, tú eres rey de reyes. Y nos hace recordar Apocalipsis 19:16, hermano. El que viene en un gran corcel blanco, ¿sí? Como dice, rápidamente dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Así es. Aquí nos está viendo qué es lo que iba a venir, el reino del Señor. Gracias, hermano. Me gustaría que vayan pensando, hermanos, porque les voy a preguntar al final, ¿cuál es el punto central de todos estos primeros 4 capítulos? Porque vamos a ir viéndolo. Piensen en la situación y en la salida que Dios puso, porque hay un punto central en todos estos capítulos. Vayan pensándole, lo vamos a seguir al capítulo número 3 de Daniel. A partir del capítulo 3, hermanos, ya dejamos, en este caso, la interpretación, llamémoslo así, ¿no?, y la profecía. A partir del capítulo 3, vamos a ver, hermanos, una narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una interpretación, no es una profecía, no es una revelación. Está narrando únicamente lo que pasó realmente, no es una narración.
Así que aquí no hay visiones, no hay simbolismos, no hay nada de interpretación particular, en este caso de Daniel, que tuviera que eh, mostrarse, ¿no? En las Escrituras, en Hebreos capítulo 11, se hace mención acerca de estos sucesos que están descritos en Daniel capítulo 3, y probablemente también hay una profecía de Isaías en el capítulo 43 que quizá está hablando de este tema, ¿no? Vamos a ver qué pasó y vamos a leer, no vamos a leer todo porque si no nos vamos a tardar mucho y tenemos que avanzar. En los versículos del 1 al 18, hermanos, hay un relato que tiene que ver, muchos lo conocen, de hecho a los niños es uno de los historias, de las primeras historias que se le cuentan a los pequeños, ¿no? Y que tiene que ver con el horno de fuego, ¿no? Donde el rey había dado un edicto, ¿no? Un edicto que era, pues, un edicto un poco soberbio, ¿no? Y es interesante cómo a pesar de que Daniel interpreta el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de algo, Nabucodonosor no tuvo la sabiduría para entender a qué se refería. A partir del versículo 18 se menciona que se hizo una estatua, ¿no? Una estatua que era muy alta, muy grande, una estatua de oro, además, imagínense, seguramente no pasaba desapercibida. ¿De quién creen que era esa estatua, hermanos? Ahora vamos a preguntarle acá, hermano Roberto. ¿De quién era esa estatua, hermano Roberto? Pues yo creo que del mismo Nabucodonosor, ¿no, hermano? Así es, hermano. ¿No le parece eso un poco soberbio? Pues sí, por ahí ser el rey, hermano. Así es, ¿no? Entonces se hizo una propia estatua él mismo y además mandó a que cuando hubiera un llamado, ¿no? Con instrumentos, pues a que esa estatua debía de adorarse y todos debían de postrarse. ¿Qué pasó? Pues que había personas que no eran digamos, de Babilonia originalmente, que eran los hebreos. Entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que no quisieron adorar, dice a partir del versículo 12, que estos hombres malvados, ¿no? Que lo estaban acusando, chismosos básicamente, que le fueron a decir al rey, hay algunos judíos que tú mismo pusiste al frente, ¿no? Les diste algunos puestos en las provincias de Babilonia, que no quieren adorar. Seguramente, quizás Nabucodonosor no se acordaba que los judíos pues adoraban al Dios de Daniel, ¿no? Y entonces, pero no le importó, y dice en los versículos 3 en adelante que se molestó con ira y con enojo y mandó llamarlos para que fueran castigados, ¿no? De hecho, primero les hace una pregunta, ¿no? Les dice, ¿es verdad? Les llama por su nombre, Sadrach, Mesach, Abednego, bueno, los nombres babilónicos, que ustedes no adoran, a mi Dios, o sea, a él mismo, se llamaba él mismo mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les hace la pregunta, ¿no? Y luego les dice, ¿están dispuestos a adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora, o sea, ahorita mismo, van a ser echados al horno y van a ser muertos. Y fíjense la pregunta todavía un poco osada, ¿no? Ahí en el capítulo, en el versículo 15 le dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire el nivel de idolatría propia, ¿no? El orgullo, de hecho, no lo terminamos de ver en la serie de pecados, perdón, de enfermedades del corazón, pero lo vamos a ver en unos meses después. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que el orgullo, la soberbia, es un pecado de idolatría de uno mismo. Y Nabucodonosor aquí estaba dando señales de una idolatría enorme, ¿no? Que Dios los librará de mis manos. Él perfectamente sabía cuál era el Dios de ellos, ¿no? ¿Qué respondieron estos hombres ante esta tremenda, yo ya diría tremenda prueba, ¿no? Pues sabían que era el rey, ¿no? Pues ellos dijeron, he aquí, nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos de este fuego ardiente y de tu mano. Aún así le respetaban, ¿no? Oh rey, dice, Él nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, fíjense, y si no nos libra, dice, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Termina el versículo 18, ¿no? Confiaban plenamente en Dios, pero aún así, no, yo siento, ¿no? Esa es mi interpretación, no es por falta de fe, sino aún así, aunque tú dudes, Nabucodonosor, no vamos a adorar a la estatua. No porque ellos no creyeran, sino están diciendo, aunque tú no creas, aunque tú no lo creas, no vamos a adorar. Yo me pregunto qué habrá llevado a Nabucodonosor a levantarse una estatua de sí mismo y además dar un edicto que tenían que adorarle. Pues definitivamente un pecado grande y grave, yo diría, de orgullo, ¿no? De soberbia. En el versículo 7 dice que pues la mayoría de personas podemos interpretar que incluso algunos judíos, algunos del pueblo hebreo, quizá habían cumplido y adorado, a excepción quizá de estos que estaban en unos puestos prominentes, ¿no? Seguramente se notaba más en ellos que no cumplían porque pues, tenían unos puestos importantes. Así que bueno, los llevaron, pero ¿cuál era la respuesta? ¿Mostraron algún signo de duda? Si nosotros leemos los textos que acabamos de leer, definitivamente en ellos, número uno, no había intención, hermanos, de postrarse. O sea, no había intención de adorar un Dios falso. Número dos, no tenían la intención siquiera de ceder. Ya les mencioné ahorita lo que dijeron, aunque tú no creas, no vamos a adorar, no vamos a adorar. A pesar de que ellos ya sabían, hermanos, que había una paga para desobediencia al rey, ¿no? La escritura es muy clara con respecto a la idolatría. De hecho, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11, hay una referencia a los idólatras que van a ser arrojados al lago de fuego. Y esto, pues definitivamente todavía no había sido escrito en ese momento, pero el temor de Dios a estos hombres, y yo por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento, hermanos, entiende por qué las leyes que Dios había puesto ahí en Deuteronomio y en Levítico al pueblo de Israel, porque les dijo, no adorarás ningún Dios ajeno delante de mí, ¿no? Y por qué había todo este sistema de rituales, ¿no? Porque las escrituras, lo que hay en Apocalipsis y en otros libros, no había sido escrito, pero uno entiende por qué Dios lo escribió, lo tenían ya grabado en el corazón y en la mente, que no podían y no debían adorar otros dioses. Entonces estos hombres, sin duda tenían algún tipo de conocimiento, hermanos, al respecto, ¿no? O sea, sin duda entendían que la idolatría era aborrecida por Dios, ¿no? Y bueno, Nabucodonosor aún así fue atrevido, yo diría, insensato, ¿no? Al desafiar a Dios, porque dijo que no habrá Dios que los libre de mi mano, ¿no? ¿Qué hizo? Pues a partir del versículo 19 al 30, vamos a ver cómo dice el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que calentasen el horno 7 veces más de lo normal, ¿no? Yo me imagino que esto de 7 veces más de lo normal es como estos juegos de palabras o de números incluso que se utilizan mucho en el Antiguo Testamento. No porque realmente fueran 7 veces más, sino yo supongo que era lo máximo que se podía poner el horno, ¿no? Así como dice la escritura, 6 cosas aborrece Jehová y 7, ¿no? Bueno, ya se me olvidó la palabra, pero hace estos juegos de palabras de 6 o de 7 cosas, ¿no? ¿Quién quiere comentar ahí? A ver, la Lilian. Sí, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero había una frase que decía el Señor Jesús cuando tenías que perdonar a alguien. 7 veces 7, ¿no? Sí, 7 veces 7. Esos eran estos juegos de palabras, ¿no? Que se utilizaban. Gracias, Lili. Entonces, pues bueno, el punto es que se llenó de ira. ¿Alguien nota algún otro pecado en Nabucodonosor, hermanos? Además del orgullo. Había dado un edicto al principio porque nadie
podía interpretar su sueño y todos iban a morir, ¿no? Todos los que tenían esos puestos. Luego acá se molesta porque no le adoran y los manda a arrojar al lago de fuego, perdón, al horno de fuego. ¿Alguien nota algún tipo de pecado, hermanos? Acá, en Nabucodonosor, además del orgullo y la soberbia. ¿Alguien recuerda las palabras dominio propio? ¿Les parece Nabucodonosor un gobernante con dominio propio? Pues yo creo que no, ¿no? Porque era como que muy arrebatado, yo digo, muy arrebatado y además, pues, yo digo hasta exagerado, ¿no? En su toma de decisiones, pero bueno, precisamente vemos en las escrituras que Dios toma, pues, los que menos piensan para sus propósitos, ¿no? En este caso un hombre así, no nada más idólatra, orgulloso, soberbio, sin dominio propio, para sus propósitos. Vamos a ver por qué es importante esto. A partir del versículo 19 al 30 se narra, otra vez esto no es ninguna interpretación, no es ningún tipo de sueño, ni nada, es una narración de lo que sucedió. Se subió la temperatura del horno al máximo, tanto así que los llevaban amarrados a estos tres hombres se murieron quemados, nada más de acercarse, ¿no? Dice que se murieron quemados y cayeron estos hombres atados, ¿no? Dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y después dice que de repente, dice entonces Nabucodonosor, el versículo 24, se espantó y se levantó apresuradamente. ¿Dónde estaba? Yo supongo que estaba en otro lugar, no creo que haya estado ahí. Pero dice que se espantó y se levantó y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados? Dijo, porque yo acá veo 4. No, echaron 3, pero yo veo 4. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero después de eso dice que se acercó, dice que los 4, incluyendo este cuarto que decía que tenía aspecto de Hijo de los Dioses, andaban paseándose como si nada, ¿no? Imagínense la reacción, ¿no? Todo mundo sabe que si te acercas a lo caliente al fuego, pues te quemas. Te puedes quemar mucho, te puedes quemar poco, pero calienta, ¿no? Y este hombre pues dice que se asustó. A partir del versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Dice que entonces salieron, se juntaron todas las personas, incluyendo gobernadores, capitanes, sátrapas, consejeros, a ver tal suceso. Imagínense, pues cómo no, quién no iba a acercarse a ver, ¿no? Los arrojaron al horno, temperaturas extremadamente altas, y todo el mundo se acercó a ver. Y dice que no había ni un rastro de que hayan sido o hayan estado cerca del fuego, ni siquiera tenían aroma a fuego, ni siquiera tenían un cabello, dice la escritura, consumida, ¿no? A los que nos gusta hacer carne asada, como a mí, sabemos que aunque no estés en el fuego, pues te ahumas, ¿no? Te quedas con ese aroma y además la ropa te queda caliente, ¿no? El cabello te queda caliente, la ropa te queda caliente, las manos te quedan calientes. Y yo me imagino esta misma escena, ¿no? Ellos esperaban quizá verlos así, pero estaban como si nada. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto, vuelvo a repetir, no tiene ninguna interpretación más que lo que ya está narrado, ¿no? Estos hombres pues mostraron su fe y lo que sucedió pues definitivamente fue algo que no se puede pasar por alto, ¿no? Fueron librados del horno, pero no estaban solos, ¿no? Y es interesante este texto, hermanos, que se menciona en el versículo, déjenme ver, en el versículo
34, donde dice que vio a un cuarto varón, y en el versículo 25 dice que este varón era semejante al hijo de los dioses. ¿Quién será este varón, hermanos, que vieron ahí? ¿Quién será este varón? A ver, Lilian. Creo, bueno, lo que yo me acuerdo creo que era Jesús o Dios o creo que un ángel, algo así. Ok. Que lo estaba acompañando. Gracias, Lilian. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar, hermanos? ¿Quién era este cuarto hombre, no? Jesús. Bueno, Jesús, ¿no? Dice la escritura que este cuarto hombre dice, tenía apariencia como hijo de los dioses. ¿Alguien ha visto a los hijos de los dioses, hermanos? Como para saber cuál es su apariencia. Pues yo creo que no, ¿no? Aunque sabemos en las escrituras que algunas otras veces Dios mandó ángeles para ministrar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Había algunos ángeles. Y en algunos otros casos también había apariciones de ángeles. Hermano Ricardo. Efectivamente, hermano, cuando dice este hijo como hijos de dioses, bueno, se nos viene a la mente el Hijo de Dios que es Cristo. Sabemos que Cristo cuando dijo antes que Abraham fuese yo soy, ahí vemos que Cristo no fue en un pesebre, hermano, fue desde antes de la creación. Entonces, no dice la Biblia, pero puede ser que Cristo se haya manifestado, así por ejemplo aquí en esta ocasión, el ángel de Jehová que fue adorado, el ángel de Jehová, y también, ¿cómo se llama? Melquisedec. Así es. Puede ser, no lo dice la Biblia. De hecho, puede ser que sea la aparición de nuestro Señor en diferentes formas, hermano. Es interesante porque la palabra de Dios usa este término, hermanos, como el ángel de Dios, no un ángel enviado de Dios, el ángel de Dios, para referirse a Dios, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 48, 15 y 16, donde dice que el ángel de Dios le envió, ¿no? Para cumplir cierto propósito. Hay otros donde, como bien dice nuestro hermano, el ángel de Dios fue adorado y es el único en el Antiguo Testamento que no dijo no me adores porque somos consiervos o algo similar, ¿no? Donde todos los otros ángeles siempre decían no tienes que adorarme más que el Altísimo, ¿no? Entonces esto nos hace entender, como dice el hermano Ricardo, no está específicamente escrito, pero podemos inferir que se trata del mismo Señor Jesús. Así que este capítulo 32, de hecho, hermanos, perdón, no te digo capítulo 32, este capítulo 3 termina, de hecho, una vez más con Nabucodonosor dándole gloria a Dios. Y incluso una vez más dando un decreto de que solamente podía haber, digamos, buenas cosas con respecto a Dios, ¿no? El Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no sus dioses falsos. Y dice que cualquier persona que hable o blasfeme contra, incluso hasta naciones, porque acuérdense que el reino babilónico ya era grande, enorme, ¿no? Había varios países, podríamos decirlo, que conformaban este imperio. Cualquier pueblo o lengua o persona iba a pagar caro, ¿no? Iba a pagar caro. Esto me recuerda, hermanos, porque vamos a ver en el capítulo 4, que aún así no aprendió este rey, ¿no? Me recuerda a las 10 oportunidades que Dios le dio a otro rey. ¿Alguien recuerda qué otro rey Dios le dio 10 oportunidades y aún así no aprendió lo que Dios le quería decir? Faraón, ¿no? ¿Se acuerdan cómo 10 veces Dios le dio las oportunidades para que no solamente reconociera a Dios, sino que hiciera su voluntad y además que él mismo se salvara de lo que le depararía? Algunas veces inclusive el propio Faraón expresó, ¿no?
el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, grande y poderoso, ¿no? Y no aprendió. Y este rey Nabucodonosor me hace recordar eso. Pero vamos a ver en el capítulo 4 cómo pues lamentablemente lo que él mismo ya sabía no lo supo ver, no tuvo ojos espirituales, ¿no? Para verlo. ¿Dudas o preguntas, hermanos, del capítulo 3? ¿No? Perfecto, vámonos al capítulo 4. Dice el capítulo 4, algunas Biblias tienen este epígrafe, ¿no? Escrita la locura de Nabucodonosor, ¿no? Pero vamos a ver, porque es muy importante entender esta parte. De hecho, yo estaba leyendo algo muy interesante, hermanos, cómo habla acerca de la fe y de la razón. Porque el hombre de hoy, en la actualidad, se dice que la Biblia o las creencias, la fe, carece de lógica y carece de razón. Y no es así. De hecho, este mismo capítulo nos hace entender cómo la fe tiene que ver con el razonamiento y con la sabiduría. Así que vamos a empezar a ver este capítulo número 4, ¿no? De hecho, este sí es un sueño, una interpretación y una profecía, pero que además viene acompañado de una advertencia. O sea, es decir, no nada más es algo que iba a pasar, sino iba a pasar si no cambiaba el rey su manera de ser. Aquí una vez más en este capítulo me gustaría también que analizaran el capítulo 3 cuál es el punto central del capítulo 3. Así como en el capítulo 2 y en el capítulo 1 hay un punto central, en el capítulo 3 hay un punto central también, que de hecho es el mismo de los últimos 3 capítulos, y en el capítulo 4 es exactamente el mismo, solamente hay que analizarlo muy bien, ¿no? En el versículos 1 al 3, el rey Nabucodonosor proclama, ¿no?, un edicto nuevo, ¿no? Dice: Rey Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí pareciera, hermanos, hasta este punto, que, bueno, para empezar está hablando del Dios de Israel, ¿no? El Dios, como decía, el Señor de Reyes. Y hasta aquí parecería que la mente, y no solamente la mente, sino la creencia de Nabucodonosor había sido convertida de la idolatría a Dios, al único Dios verdadero. Pero vamos a ver más adelante que no es así, aún, no es así aún. Versículos 4 al 18, yo lo voy a leer para avanzar rápido. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, ¿no? Tranquilo el hombre, no tenía ningún problema. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Parece que la historia se repite, ¿no? Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante.
y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda la carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con rocío del cielo, y con las bestias sea su parte de entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Un sueño bastante extraño, ¿no? Pero que no es tan diferente al primer sueño hasta cierta parte, y la interpretación tampoco es tan diferente hasta cierta parte con respecto a lo que quería decir. Parecía que el rey había mejorado, ¿no? Yo diría con el tiempo, hermanos, porque si se dan cuenta, en el primer sueño, ¿qué había hecho, qué había mandado hacer el rey cuando nadie le pudo adivinar el sueño? ¿Alguien recuerda? Nadie le pudo adivinar el sueño en el primer sueño. ¿Qué hizo el rey? A hermana Ceci. Adelante, hermana Ceci. Mandó matar a los magos y adivinos. Gracias, hermano. Mandó matar a todos, ¿no? Aquí ya no. Parece que, pues más o menos, o eso podemos inferir, ¿no? Que había un poco mejorado este hombre, ¿no? Habíamos dicho que no tenía dominio propio. Y aquí parece, pues, como que ya era una persona un poco más mesurada. Quizá ya habían pasado algunos años. Yo considero que estaba hablando, según como lo estoy leyendo aquí, que estaba hablando precisamente de Nabucodonosor y su reinado. Así es. Vamos a ver un momento más adelante, bueno, ya no hoy, sino la próxima semana, la interpretación. La interpretación, pero en efecto este árbol enorme y que pues al parecer todo lo abarcaba, era exactamente Nabucodonosor y su reino, ¿no? Que de hecho después tenía que sufrir ciertas consecuencias. Vamos a dejarle hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que leyeran, hermanos, ustedes en su casa todo el capítulo 4, porque esto es un parteaguas, ¿no? En la vida no solo de Nabucodonosor, sino en el cumplimiento inclusive del primer sueño. Porque, y no solamente eso, sino también en algunas otras profecías escritas en libros que ya hemos leído, tanto de Isaías como Ezequiel y Jeremías inclusive, acerca del cumplimiento de ciertas cosas que tenían que pasar y cómo Dios utilizó a Nabucodonosor con estas circunstancias que vivió. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto del capítulo? Ya terminamos de ver el capítulo 2, vimos el capítulo 3 completo y estamos hasta el versículo 18 del capítulo 4. ¿Dudas o preguntas, hermanos? Adelante, hermano Ricardo. Claro, hermano, muchas gracias. A usted, hermanita Isabel, muchas gracias. Sí, hermanito, gracias a Dios primeramente, gracias a usted. Y hermano, pues aquí seguimos viendo que Dios tiene el control de todo, hermano. En el capítulo 3 vimos el gran poder de Dios,
que no permitió que sus fieles, aquí en este caso estos 3 amigos de Daniel, no se quemaran. E incluso estaba el Señor ahí con ellos, el Señor con ellos. Gracias, mi hermano. Y quiero decirle que justamente yo les había dicho, piensen, ¿cuál es el punto central de todos estos capítulos? Y ya le dio usted la clave, hermano. Es que Dios tiene el control de todo. Aún el pueblo estaba cautivo y aún parecía que no había ningún tipo de solución. Dios estaba con ellos. Y me refiero a un texto, no me acuerdo bien, pero donde dice, donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor estará en medio. Claro. Ahí el Señor estaba en medio de ellos. Así es. Gracias, mi hermano Ricardo. Hermanita Ceci, adelante. Pues yo lo que noto, hermanito, es que noto una gran semejanza entre la historia de José el Soñador y esta historia de Daniel, o sea, de lo que vimos en el capítulo 2 y en el 3, veo bastante relación, no sé si nada más es mi imaginación. No, sí, también hay bastante. De hecho, las historias son muy similares. Dios utiliza en esas circunstancias y de hecho más adelante en próximos capítulos vamos a retomar esa historia porque hay que recordar las palabras de José, ¿no? Que le decía a sus hermanos, no lloren porque Dios me ha traído hasta aquí para que el pueblo no muera, ¿no? La historia... Estaba en un lugar idólatra. También, exactamente, entonces la historia de Daniel no es tan diferente. A pesar de que en este caso, pues todo el pueblo estaba igual, todo el pueblo estaba cautivo, Dios, como decía nuestro hermano Ricardo, y ese es el punto central de estos capítulos. Sí, perdón, hermanito. Uh-huh. Yo pienso que la idea central es la soberanía de Dios, que su poder está por encima de todos los reinos de la tierra. Así es, Dios está en control de todo, ¿no? De hecho, si se dan cuenta en el versículo dice, versículo 3, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Así es, esto el libro de Daniel habla acerca de la soberanía de Dios en el reino celestial y en el reino de los hombres. Así que gracias, mi hermana, por su comentario. Lilian. Adelante, Lilian. No, pues, gracias yo. Y pues aprendí pues que Nabucodonosor. Nabucodonosor, pues fue un nombre como muy cruel, ¿no? Y por cualquier cosita se enojaba y luego estaba ahí al fuego o los desterraba o les daba su merecido. Pero él reconoció que Dios era muy poderoso, bueno, que Dios es muy poderoso, que Dios hacía todo hasta lo imposible y hasta él dijo, es que cualquiera que blasfemara de el Dios de Daniel y los otros que ya se me olvidaron su nombre, pues que será castigado muy fuerte, ¿no? Y pues Sí. creo que eso nos da a entender que hasta él, hasta todos, hasta pues el diablo sabe que Dios es muy poderoso y que él solo es el único que puede controlar todo. Y pues... Gracias, Lilian, muy buen comentario también. Pues gracias, mis hermanos, hasta aquí el estudio del día de hoy. Le voy a pedir a nuestro hermano Ricardo, por favor, que nos despida en oración. Amén, hermano. Más reverente, oremos, hermanos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre eterno. Este grupo de hijos tuyos reunidos aquí, te damos las gracias, Padre eterno, infinitamente gracias por permitirnos conocer, escudriñar más de tu palabra, de este gran
hombre que has utilizado, el profeta Daniel, mi Señor, muy importante para la enseñanza, bendito Padre, de ahora de tu nuevo pueblo, de la nueva Jerusalén, mi Señor, que son judíos y gentiles, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, del cual aquí vemos que también a la iglesia se le llama reino. Bendito Padre, que este reino jamás será destruido, sobre todo por el maligno. Bendito Padre, te rogamos bendice a nuestro hermano César Omar, que tú lo sigas utilizando como un instrumento, gran instrumento de enseñanza. Bendito Padre, y a todos nosotros que nos hemos conectado, te rogamos bendícenos, Padre eterno, a todos mis hermanitos que están aquí presentes, los que no han podido. Bendito Padre, tú conoces sus motivos, te rogamos también, protégelos, bendícelos a los hermanos que están enfermos. También, bendito Padre, Señor, nos despedimos los unos de los otros. Te rogamos que en esta noche nos otorgues paz, tranquilidad, que nos otorgues un buen sueño, bendito Padre. Te agradecemos por esta hermosa lección, mi Señor, a través de nuestro hermano César. Gracias, Padre eterno, por esta enorme bendición. Por esto, Padre, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.